un mal reinado de un pésimo rey. Ambición prematura de poder, conspirador contra su padre. Memorias de Manuel Godoy. Mantuvo relación con los intrigantes y traidores que consiguieron seducirle y hacerle su instrumento. Fernando VII no aprendió nunca a amar, sino a recelar y temer. Temió en la adolescencia, en su juventud, y pasó toda la vida temiendo siempre y sospechando, sin creer jamás en la virtud de ningún hombre. ¿Cuál se pudo formar el carácter de aquel príncipe que en su primera edad, en la edad de las impresiones eternas, se le hace concebir que sus padres lo detestan, que lo posponen a un extraño, que lo rodean enemigos y que peligra en ellos su porvenir y su corona? Yo creo que la educación no fue tan mala como se suele decir, y los maestros que tuvo fueron en general bastante buenos, salvo uno, Juan Escóiquiz. Ahora bien, el carácter de Fernando VII es un hombre que casi podríamos decir que nace con la desconfianza en sus huesos y con una actitud negativa hacia el resto de los seres humanos. El consenso sobre ese carácter, su carácter taimado, traicionero, inestable, es absoluto, es decir, no era de fiar, era un personaje que nunca iba de frente. Ese carácter se forma en una crisis de la monarquía, una crisis terminal de un cierto tipo de monarquía, en un contexto familiar y en un ambiente palaciego también muy particular, y da la impresión de que adoptó esa forma defensiva ante una realidad adversa. Fernando VII, el deseado, mitificado por un pueblo español que tras la invasión francesa esperaba la llegada del monarca que debía traer la paz y la recuperación a un país devastado por la guerra. Más soñado que real, le adornaron con cualidades que nunca tuvo. Era la gran esperanza de los realistas contrarrevolucionarios, pero también le legitimaron las Cortes de Cádiz, y a todos decepcionó. Durante mucho tiempo culparon a sus consejeros de todos sus errores, hasta que fueron dándose cuenta de que el único interés de aquel rey era sobrevivir, mantenerse en el trono a toda costa, aunque para ello hubiera de traicionar a quienes habían luchado por traerle de regreso a España. José María Blanco White resumió la decepción que supuso Fernando VII en un artículo periodístico publicado en Londres en 1814 titulado Omnis effusus labor. Todos los esfuerzos han sido en vano. Meses antes, al terminar la Guerra de la Independencia, ese periodista y teólogo ilustrado asistió en Madrid al recibimiento del rey y lo retrató así. Sin más aparato que el entusiasmo popular de los madrileños, entró Fernando a caballo por la puerta de Atocha, acompañado de un reducido grupo de guardia. Yo estaba allí, muy cerca de la misma entrada, y pude verlo perfectamente. Nunca recibió monarca alguno tan sincera y cariñosa bienvenida de parte de sus súbditos, y nunca pueblo alguno contempló cara más vacía e inexpresiva, aun entre las alargadas facciones de los Borbones españoles. Nació en el Palacio del Escorial el 14 de octubre de 1784. Además de Fernando, su padre quiso imponerle en la pila de bautismo 23 nombres más de santos a los que guardaba devoción. Fue el noveno de los 14 hijos que tuvieron Carlos IV y María Luisa de Parma, la mayoría muertos en la infancia. A punto de cumplir 5 años, Fernando fue jurado como príncipe de Asturias, heredero a la corona, en el convento real de San Jerónimo, en Madrid. Su primer preceptor, designado por el conde de Floridablanca, fue el escolapio Felipe Escío, un hombre culto e inteligente a decir de los historiadores. Luego, el obispo de Orihuela, Francisco Javier Cabrera, que a su muerte en 1799 fue sustituido por el canónigo Juan Escóiquiz, un personaje ambicioso e intrigante que ejercería una gran y al parecer negativa influencia sobre el príncipe y que se ocupó sobre todo de enemistar a Fernando con Godoy,
el favorito, el príncipe de la paz, al que acusaban incluso de querer ocupar el trono de España a la muerte de Carlos IV. El odio de Fernando VII a Godoy fue completo, fue total. No se llevó nunca bien con sus padres, nunca. Emilio Laparra, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, autor de Fernando VII, un rey deseado y detestado, publicado por Tusquets. Que Fernando VII, que era un hombre tremendamente influenciable, se dejara llevar por los rumores creados interesadamente en la corte de España y fuera, en otras cortes europeas, por ejemplo, la de Nápoles, rumores que hablaban de que la reina y Godoy eran amantes, etcétera. También es probable que así fuera. En cualquier caso, Fernando VII siempre consideró a Godoy un contrincante, un adversario, un peligro para él, Fernando, ocupar el trono. Él se siente rey desde que nace y se siente en una situación muy por encima de cualquiera, de modo que, claro, Godoy, que tiene un gran predicamento en la corte, que es amigo de los reyes, más que valido, yo creo que habría que calificarlo de amigo de los reyes, y además es un hombre que goza, porque Carlos IV se lo concede, un extraordinario poder político, pues naturalmente Fernando VII lo ve como un peligro para ocupar el trono y en consecuencia arremete totalmente contra Godoy. En ese momento la situación del príncipe de Asturias, de Fernando, es una situación poco grata, es una situación penosa en la cual se encuentra con la presencia de un valido que oscurece su propio papel y su propia posición política. Miguel Artola, historiador, autor de La España de Fernando VII, archivo de Radiotelevisión Española. Godoy es omnipotente hasta el momento mismo en que cae. Y entonces no es una situación para mejorar las relaciones de un hijo con sus padres y, por supuesto, los consejeros del príncipe de Asturias eran radicalmente hostil a los reyes y no digamos, claro está, a Godoy. También el historiador José Álvarez Junco, catedrático emérito de la Universidad Complutense, ha destacado al analizar ese periodo la rivalidad existente entre el príncipe de Asturias y el denominado príncipe de la paz. Manuel Godoy es el primer ministro, el valido, el hombre que dirige el país con poderes prácticamente omnímodos desde hace 16 años, desde el año 92, favorito del rey y de la reina, muy mal visto, entre otras, por la desamortización de bienes eclesiásticos y, por otro lado, por su conducta lasciva. Se sabía, tenía un amante oficial que era Pepita Tudó, estaba casado con una princesa de la familia real, tenía distintos affairs constantemente y se suponía que era amante de la reina. Es decir, que Godoy era un personaje complicado y que suscitaba muchos odios, muchas envidias, no era noble y el partido nobiliario estaba contra él por su ascenso fulgurante, y frente a él, ¿quién podía alzarse contra un valido que era protegido por el rey absoluto? Pues solamente el príncipe de Asturias, Fernando. Y se forma el partido de los fernandistas, los aristócratas alrededor de Fernando, que conspiran contra Godoy. Muy activa en este grupo de aristócratas era la esposa de Fernando, María Antonia de Nápoles, que contribuyó a extender todo tipo de rumores contra Godoy y la reina María Luisa. La campaña de desprestigio llegó al límite de distribuir una serie de estampas satíricas a todo color que en tono soez presentaban a la reina como una esclava de la lujuria. Ya saldrá, verás qué gozo. Aventuras de este mozo que a España e Indias gobierna por debajo de la pierna. Hasta ese momento Napoleón Bonaparte se había apoyado en Godoy. Quería invadir Portugal y necesitaba permiso para que sus tropas atravesaran territorio español. Con la promesa de un retiro seguro como soberano de algún territorio en el sur de Portugal, el príncipe de la paz había establecido en Fontainebleau en 1807 una alianza con el emperador francés.
Cuando en 1806 muere de tuberculosis la joven princesa de Asturias, María Antonia de Nápoles, Fernando buscará también una alianza con Napoleón, al que va a solicitar, de acuerdo con el embajador francés François de Beauharnais, un matrimonio con alguna dama de la familia Bonaparte. La negociación coincide con un empeoramiento de la salud de Carlos IV, al que, cometiendo un delito de lesa majestad, su hijo no ha pedido permiso. El objetivo, como no, es derrocar a Godoy. Es lo que se conoce como Conspiración del Escorial, en noviembre de 1807, que va a fracasar. Los policías de Godoy se enteran de la conspiración. José Álvarez Junco, conferencia en el Museo del Prado en 2015. Despierta a los reyes a la 1 de la mañana, se van a buscar al príncipe a sus habitaciones, le recriminan, el príncipe se pone a llorar, pide perdón, suplica, dice los nombres de todos los conspiradores, delata a todos sus amigos, dirige una carta a su padre pidiéndole perdón y el padre a los pocos días publica la carta en el Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta de Madrid. Dense ustedes cuenta del desprestigio que todo eso significaba para la familia real. Sí era consciente del peligro que representaba a su hijo, pero le perdonó probablemente por debilidad y también por el escándalo que hubiera supuesto dar plena publicidad a lo que estaba ocurriendo en Palacio. Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Eso fue una conspiración que iba más allá del círculo de Fernando VII, iba más allá de los problemas de familia que había, que eran muy graves. Ahí estaba una parte de la vieja aristocracia, parte del clero, estaban todos aquellos sectores que se sentían perjudicados por el poder de un advenedizo, como Godoy. Y por tanto, esa es una crisis política muy seria, que va más allá de la ambición de poder de Fernando, o de las relaciones entre Fernando y sus padres, o del deseo de expulsar a Godoy de su círculo familiar. Ahí hay intereses en juego muy poderosos. La trama del Escorial fue una acción tremendamente peligrosa y tremendamente grave. Carlos IV no tenía más remedio que perdonar a su hijo, porque en caso de que no hubiera perdonado a su hijo, la crisis que se hubiera originado en la monarquía española en 1807, la crisis hubiera sido todavía más grave, y tragó la traición, porque así la calificó, de su hijo Fernando. Condena a los que estuvieron comprometidos con él en la conspiración, con el simple destierro, pero al príncipe lo perdona, y lo perdona porque es su heredero. Un heredero que 5 meses después vuelve a levantarse contra su padre y contra Godoy, y esta vez va a tener éxito. Es el motín de Aranjuez de marzo de 1808. Desde mi punto de vista, Aranjuez no es sino la continuación de la conspiración del Escorial. La conspiración del Escorial fue descubierta y fue desmantelada en apariencia. Sin embargo, las fuerzas que estaban sustentando y que estaban activando la conspiración no fueron desactivadas. Esas fuerzas son las que, en marzo de 1808, aprovechándose de la situación que existe en España, la invasión, la entrada de tropas francesas, etcétera, etcétera, por ahí está Altamira, por ahí está Infantado, el duque del Infantado, el infante don Antonio, hermano de Carlos IV y tío de Fernando VII, con quien está en estos momentos muy unido. Toda esta gente reparte dinero a la masa, a la multitud. Llegan a Aranjuez gentes de los pueblos vecinos, expresamente convocados por estos nobles y pagados por estos nobles. Y ahí hay otro noble, que es el conde de Montijo, que actúa como agitador para canalizar su furor contra Godoy. Una alta aristocracia que se moviliza contra el exceso de poder del rey y sobre todo del valido, y que pretende recuperar parte del poder que ha perdido como consecuencia sobre todo del tipo de poder que ejerce Godoy, y que en parte
se apoya en el pueblo una cierta opinión pública para desbancar a Godoy. Y de ahí que el motín de Aranjuez sea a la vez un golpe palaciego a la antigua usanza y un motín popular también a la antigua usanza. No es exactamente una revolución, es todo muy antiguo régimen. En realidad las dos partes además defienden posturas anacrónicas. Una parte, la familia real, los reyes, y Godoy sobre todo, un fortalecimiento de la monarquía en términos de puro absolutismo. Y ese absolutismo se ejerce no solamente sobre los de abajo, sino también sobre aquellos que han detentado grandes posiciones de poder en el pasado. La grandeza de España, la Inquisición, sectores de la Iglesia, sectores muy poderosos. Pero quienes luchan contra ese poder de un recién llegado, de un advenedizo como Godoy, lo hacen también en términos de antiguo régimen. Un golpe palacio movilizando a la plebe. Y esta vez Godoy cae y los reyes abdican su corona en Fernando, en el príncipe de Asturias, a cambio de que se salve la vida de Godoy, de nuestro pobre Manuel, como ellos constantemente decían. El 19 de marzo, Fernando VII se convierte en rey de España, aunque será un reinado muy corto. 2 días después, el 21, el depuesto Carlos IV firma un decreto explicando que su abdicación ha sido forzada y pide ayuda al general francés Murat, porque dice temer por su vida. España, en virtud del dudoso Tratado de Fontainebleau, es un país ocupado por el ejército francés. La enfrentada familia real española buscará desesperadamente la protección de Napoleón, quien, como reconoció en sus memorias de Santa Elena, los manejará a todos como si fueran marionetas. Todos venían a mí, todos me miraban a mí, y naturalmente yo aproveché la ocasión. Napoleón ha evitado reconocer a Fernando como rey de España, pero le da falsas esperanzas. Sugiere la posibilidad de un encuentro entre ambos que primero iba a tener lugar en España y que termina fijándose en Bayona, a donde también había atraído a Carlos IV. A pesar de las advertencias que le hacen, el 20 de abril, Fernando cruza la frontera francesa. Fernando VII va a Bayona convencido de que Napoleón le va a considerar rey de España, le va a apoyar frente a Godoy y a Carlos IV y le va a confirmar como monarca de España. El problema es que antes de llegar a Bayona ya le llegan noticias a Fernando VII de que Napoleón ya lo que está pensando en destronar a los Borbones españoles. No obstante, va a Bayona en contra de los consejos de mucha gente, porque él sabe, Fernando VII, que si se queda en España, en cualquier caso Napoleón le hubiera arrebatado la corona, como se la había arrebatado a otros monarcas en Europa, y en segundo término, siempre mantuvo la esperanza de que Napoleón, una vez se entrevistaran cara a cara, que Napoleón le apoyara frente al pérfido, según Fernando VII, Godoy. Evidentemente era una encerrona. Napoleón pide a Fernando que devuelva la corona a su padre, Carlos IV. A este que se la ceda a él, Napoleón, quien a su vez se la cederá a su hermano José. En cuestión de horas, la corona española pasa por 4 pares de manos. Por las abdicaciones de Bayona, la familia real española conseguía asilo en Francia, así como una generosa pensión anual. A cambio, Napoleón nombraba rey a su hermano José I. Pero el pueblo español no va a aceptar el cambio de dinastía. Ajenos al vergonzoso episodio protagonizado por sus reyes en Bayona, los españoles decidieron rebelarse contra los franceses. Empieza una guerra por la independencia que para algunos será también un proceso revolucionario. Es uno de los episodios más lamentables de la historia de España y desde ese punto de vista era difícil un peor comienzo de la historia contemporánea. Parece más el final de una época que el principio de otra. Realmente ocurren las dos cosas, ¿no? Nadie a finales del siglo XVIII se imaginaba que España pudiera vivir un proceso revolucionario. Era un horizonte histórico que le quedaba demasiado lejos, ¿no? Lo que se produce a partir del 2 de mayo es un vacío de poder que se llena con unas instituciones más o menos provisionales que sirven
sirven para organizar la resistencia contra el invasor. Y esa resistencia solo la puede protagonizar el pueblo y la nación, y de ahí que esas nuevas instituciones apelen a una nueva fuente de soberanía que es el pueblo. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de Su Majestad el Emperador, nuestro soberano. Carta de Fernando VII a Napoleón desde Balancé. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de Su Majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Mientras en España se desarrolla la guerra contra los franceses, Fernando VII ha sido confinado por Napoleón en Balancé, un castillo del príncipe de Talleyrand, donde va a disfrutar durante 6 años de un tranquilo exilio en compañía de su hermano Carlos María Isidro y de su tío, el infante don Antonio. No responde a ninguno de los intentos de fuga que se le proponen. No quiere correr riesgos y, fiel a su turbio carácter, mantuvo, como acabamos de oír, una actitud servil hacia el emperador francés, al que llegó a felicitar por sus victorias contra los españoles. No cesaba Fernando de pedirme una esposa de mi elección. Recuerdos de Napoleón desde Santa Elena. Me escribía espontáneamente para cumplimentarme siempre que yo conseguía alguna victoria. Expidió proclamas a los españoles para que se sometiesen y reconoció a José, lo que quizás se habría considerado hijo de la fuerza sin serlo. Pero además me ofreció a su hermano don Carlos para mandar los regimientos españoles que iban a Rusia, cosa que de ningún modo tenía precisión de hacer. Fernando VII, una vez está en Balancé, cree que está todo perdido, que España ya no la va a recuperar. Emilio Laparra, biógrafo de Fernando VII. Ese convencimiento se va afirmando a medida que transcurren los meses y las victorias de los franceses en la península ibérica se van incrementando. Entonces, Fernando VII se hace una composición del lugar que corresponde efectivamente a ese carácter egoísta, tremendamente egoísta, que le caracteriza. Lo que está pensando es, pues voy a quedar bien con Napoleón, voy a mostrar sumisión, a ver si él me concede algún territorio para gobernar donde yo me pueda instalar tranquilamente y como un príncipe subsidiario del emperador siga placenteramente mi existencia en ese lugar. Este es el planteamiento que se hace Fernando VII, de ahí que se niegue siempre a apoyar cualquier plan de evasión de Balancé, que hubo bastantes, de ahí que se mostrara tan sumiso ante Napoleón y de ahí que llegara hasta ser rastrero al escribirle cartas felicitándole por las victorias de las tropas francesas en España e incluso felicitando a José I por acceder al trono español, diciendo que era el rey más digno de ocupar el trono español. Esto es inconcebible, pero esta carta la escribió Fernando VII. Aunque Napoleón hizo publicar estas cartas para aplacar a los españoles levantados en armas, estos negaron veracidad a los documentos. Querían seguir creyendo en el rey, que en su opinión era víctima del emperador francés, como antes lo había sido de Godoy. Necesitaban creer en él y mantener el mito del deseado que regresaría para liberar al país. Fernando VII fue, ya en su etapa de príncipe, visto como una víctima de Godoy. La población proyectaba en Fernando sus frustraciones, su resentimiento hacia Godoy. Esa es, digamos, la primera fuente de popularidad de Fernando VII, antes incluso de ser rey. Claro, es una incógnita como personaje, porque se va muy pronto a Francia, se puede decir que no llega a reinar, entonces pasa de ser víctima de Godoy a ser víctima de Napoleón. Por tanto, hay doble motivo para que el pueblo español siga proyectando en Fernando VII sus luchas, sus esperanzas, y de ahí la mitificación del personaje. La Guerra de la Independencia supone en España una crisis en el sentido completo del término y al mismo tiempo una convulsión general. Y en ese momento la figura del rey es
el único nexo de unión entre todos los españoles para hacer frente al mejor ejército del mundo, que es el de Napoleón. Y esto es lo que hace que la figura de Fernando VII adquiera una dimensión extraordinaria ante la población, se convierta en el deseado, y esa imagen positiva de Fernando VII se va a continuar en los años siguientes a pesar de sus actuaciones completamente negativas, a pesar de su política represiva que inicia desde 1814. Los liberales empezaron a tener una idea bastante exacta de quién era Fernando VII a partir de 1814. Y de hecho, en la prensa del exilio, en Francia y sobre todo en Inglaterra, encontramos ya críticas muy duras al papel de Fernando VII en algunos casos. Muy marcado por su cobardía, nombre de una cobardía verdaderamente enfermiza, muy oportunista, que quiere ser siempre jugador de ventaja y quiere apostar sobre seguro, y con una forma de actuar muy taimada, siempre por detrás, siempre ocultando sus verdaderas intenciones, intentando engañar a la otra parte, y es una forma de ser que muy pronto le hizo famoso. Es decir, que era imposible mantener el mito de Fernando VII con un comportamiento tan reiterado. En marzo de 1814, por el Tratado de Balancé, termina el exilio de Fernando VII en Francia. Napoleón necesitaba la paz con España para poder dirigir sus tropas al norte, donde se enfrentaba a la coalición internacional, y le reconoce como rey absoluto, aunque durante ese tiempo se habían reunido en Cádiz unas cortes que habían elaborado una constitución que limitaba los poderes del monarca y establecía, se supone, un régimen liberal. Las Cortes manifestaban su respeto a Fernando, pero exigían que éste prestase juramento cuanto antes a la Constitución de 1812 para ser reconocido como rey. Fernando VII, sin embargo, siguió su propio camino y tardó casi 2 meses en volver a Madrid. Escóiquiz, su antiguo preceptor, y su tío el infante don Antonio van creando un estado de opinión favorable al absolutismo. En Valencia, un grupo de diputados realistas entrega al rey el Manifiesto de los Persas, un texto que criticaba el constitucionalismo y pedía la restauración del antiguo régimen. Finalmente, el 4 de mayo, Fernando VII promulga un decreto que restablece la monarquía absoluta y declara nula la Constitución de 1812. Mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las Cortes, sino el de declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. El problema de Fernando VII empieza cuando, al regresar de su prisión en Francia, se encuentra con que el país ha cambiado radicalmente. Miguel Artola, historiador, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Archivo de Radiotelevisión Española. Como consecuencia de una revolución, que el país tiene una constitución, por una parte, y que los revolucionarios están cambiando la sociedad, y que la guerra de la independencia ha cambiado la sociedad. Por ejemplo, ha cambiado la configuración del ejército. El ejército ha dejado de ser un ejército nobiliario para ser un ejército en el cual el cuerpo de oficiales ha sido profundamente democratizado. En ese momento, Fernando VII, que no puede tener una idea muy clara de qué es lo que debe de hacer, toma partido por sus consejeros, por la gente que le rodea desde el primer momento, que son claramente absolutistas y que son los que le proponen que lo que hay que hacer es simplemente abolir por un decreto todo lo que ha sucedido en España desde que se lo llevaron, desde 1808 hasta 1814. 6 años de la historia de España se borran como si eso fuese posible. Evidentemente no lo fue. Es una nueva política, esto ya lo dijo también Miguel Artola. No es rey absoluto, porque los reyes absolutos estaban limitados por una serie de cuestiones, por los privilegios de la nobleza y de la Iglesia, por los fueros de los territorios, etcétera, y evidentemente no es rey constitucional porque no acepta la Constitución. Fernando VII lo que quiere es ser rey rey neto, es decir, un rey con plenos poderes y sin ningún adjetivo. Él establece una nueva política y esa nueva política se basa en exigir una fidelidad total a su persona,
por parte de todas las instancias y todas las personas del reino. En segundo término, practicar una política de represión de toda disidencia. Y en tercer lugar, no hacer ninguna concesión a las ideas y a los logros revolucionarios, los logros de los constitucionales. La época de Fernando VII es un régimen absolutamente híbrido. El absolutismo de Fernando VII no se puede comparar con el absolutismo de Carlos III. Los dos son monarcas absolutos, pero uno es progresista y el otro es un hombre que vive dominado por el miedo a la revolución. Tras lo que muchos denominan golpe de Estado de 1814, había que levantar un país en ruinas después de 6 años de guerra. Y como señalaron el fallecido Josep Fontana y otros historiadores, era imposible resolver los graves problemas estructurales de España sin recurrir a las soluciones aportadas por el liberalismo y sin tocar los privilegios de los nobles y de la Iglesia. Fernando VII, durante este sexenio absolutista, llevó a cabo una política errática y arbitraria en la que todo dependía de su voluntad. Cambiaba continuamente a los ministros y se dejaba llevar a menudo por su camarilla, que actuaba como una especie de gobierno en la sombra y alentaba los caprichos del rey. Llama la atención que un hombre como él, tan sumamente alejado de la realidad y movido por intereses estrictamente personales, de un egoísmo sin límites y tan oportunista, que hubiera una forma de gobernar el país tan desconcertante en algunos casos, tan novedosa también en algunos casos. Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense. La famosa camarilla es una solución de emergencia para llenar un vacío que ya no se puede llenar con las antiguas instituciones. Porque el problema con el que se encuentra es que en muchos casos los ministros a los que nombró en esos 6 años de 1814 a 1820, solo por el hecho de estar más en contacto con la realidad, tenían que admitir que la situación era inviable, que la monarquía iba al desastre. El problema es que la situación económica y la situación financiera y el sistema tributario del país no permite una vuelta a la situación anterior, a 1808, y por tanto tiene que buscar soluciones de emergencia. Y llegó a haber un proyecto de reforma fiscal, no voy a decir avanzado, pero bastante realista, que suponía la simplificación del sistema tributario, que al final quedó en nada por ese choque entre el gobierno real y el gobierno en la sombra. Fruto también de esa política errática fue la marginación de España en el Congreso de Viena de 1814. Aunque el país había contribuido a la derrota de Napoleón, la imagen de la monarquía española en Europa, persiguiendo liberales y en plena crisis económica, era bastante mala. Fue desastrosa, sobre todo, creo yo, porque Fernando VII no dio las instrucciones pertinentes a Gómez Labrador, era el representante español en Viena, para actuar. Es que Fernando VII estaba obsesionado en ese momento con consolidar su poder en el interior, y lo exterior lo deja en un segundo plano, y eso fue fatal para los intereses españoles. Es que la monarquía española, la monarquía absoluta, llamaba la atención por su incompetencia, por los elementos más grotescos de la corte española, por la propia personalidad del rey, no respecto a los sistemas o países más civilizados de Europa, sino respecto a otras monarquías absolutas. Por tanto, por una serie de razones, la España de Fernando VII quedó marginada en el nuevo concierto de las naciones, la propia incompetencia de la clase política gobernante, la debilidad del país, los intereses extranjeros respecto a España y sobre todo respecto a América, es decir, la mala imagen del absolutismo español entre el resto de los absolutismos europeos. Esa fue una razón fundamental para que las potencias europeas quisieran mantener a España en una posición débil. El imperio español en América se estaba desintegrando. La guerra de la metrópoli contra los franceses había acelerado el proceso de independencia y tanto Francia como Inglaterra querían sacar partido de la situación. Tampoco supo ver esto Fernando VII.
El problema americano se plantea a partir del momento en que la invasión de Andalucía y la retirada de la Junta Central hace pensar en América que ha hecho crisis, que en España ha desaparecido el poder político y que por lo tanto es la ocasión de aprovechar ese vacío de poder para alzarse con poderes revolucionarios en América, como lo habían sido en 1808 las juntas en España. De ese acontecimiento procede la lucha por la independencia de las colonias. En general, la independencia probablemente era un proceso inevitable. La revolución liberal se da en Europa, se da en los Estados Unidos y tenía que darse la revolución en los países americanos. Ahora bien, lo que sí hubiera podido evitarse es la forma en la que se realizó, o sea, que las relaciones entre España y los territorios de su antiguo imperio hubieran quedado tan resquebrajadas, tan destrozadas, y ahí es donde la política de Fernando VII desempeña un papel esencial. Fernando VII solo concibió el problema americano como un problema de orden militar y había que acabar con ellos manu militari. Es lo único que entendió Fernando VII y lo único que practicó. En este sentido, yo creo que la responsabilidad de Fernando VII fue total. Si se podía haber llegado a un statu quo con América, es posible. Hubo fórmulas que se barajaron a finales del siglo XVIII, pero ya no. Es decir, ya era demasiado tarde. Probablemente cuando empieza la lucha por la emancipación americana en 1810, es decir, una España ocupada, en plena guerra, impotente naturalmente para mantener su hegemonía en aquellos territorios, ese es el punto probablemente de no retorno. Y hay que decir que, aunque Fernando VII fue el que tuvo la visión tal vez más desenfocada del problema americano, los liberales españoles tampoco acabaron de entenderlo. Es decir, pensaron que con una constitución como la de Cádiz, que daba representación a las provincias españolas en América, se resolvería un problema heredado de la monarquía absoluta, y yo creo que la receta a la que recurren los liberales se quedaba corta. Aunque fueron perseguidos, los liberales hicieron varios intentos de sublevación en este primer sexenio del reinado de Fernando VII. Finalmente, en 1820, el levantamiento en Cabezas de San Juan de un grupo de fuerzas expedicionarias al mando del general Riego, que debían partir a América para sofocar la insurrección de las colonias, provocó levantamientos en otras ciudades del país y el rey, en marzo de 1820, haciendo gala de su cinismo habitual, no tuvo más remedio que jurar la Constitución de 1812. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria. De nuevo la cobardía. Nunca se creyó la Constitución. El rey cobarde, que además tiene un problema, y es que muchos de los militares en los que confiaba para sofocar el levantamiento insurreccional le traicionan y se ve obligado a aceptar el sistema constitucional que establecen los liberales. Pero él nunca acepta la Constitución. ¿Y qué hace? Por un lado, potencia a escondidas la contrarrevolución, incluso la formación de partidas armadas para acabar con el constitucionalismo, lo paga él, esto está perfectamente documentado, y por otra parte obstaculiza en la medida en que puede y que le permite la Constitución el funcionamiento del sistema. Durante el trienio liberal, el rey estuvo involucrado en dos conspiraciones: la de Vinuesa en 1821 y el complot de la Guardia Real al año siguiente. Aunque desconfiaban de Fernando VII, los liberales no tienen más alternativa que contar con él,
Además, están divididos en grupos y en sociedades secretas, lo que complica aún más las tareas de gobierno. Y ahí la línea divisoria dentro del campo liberal está entre los llamados moderados y los llamados exaltados. Es decir, ahí el debate dentro del campo liberal es o una reforma constitucional a la baja, por ejemplo, introduciendo una segunda cámara en el Parlamento, una cámara alta o Senado que recoja los intereses de los más poderosos, o la defensa íntegra de la Constitución, con los peligros que eso suponía, y era que era una Constitución muy mal vista en Europa, tanto por las monarquías absolutas, por supuesto, pero también mal vista por Inglaterra, porque la consideraban una Constitución casi republicana, semi-jacobina, y además de eso, una Constitución impropia de un país tan atrasado como España. Las peticiones de Fernando VII al zar Alejandro I de Rusia y a las potencias europeas englobadas en la Santa Alianza para que intervinieran en España dieron finalmente fruto. Un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, cruzó la frontera española en abril de 1823. No encontraron resistencia y en octubre ya habían restablecido como monarca absoluto a Fernando VII. Ante la invasión, el rey había sido trasladado contra su voluntad, primero a Sevilla y más tarde a Cádiz. Tuvo que ser incapacitado temporalmente porque se negaba en redondo a obedecer al gobierno liberal. La idea de que era prisionero de los revolucionarios había acelerado la intervención extranjera. En Europa no gusta la Constitución de Cádiz, la de 1812, porque la consideran revolucionaria, la consideran demasiado avanzada. Estaba mal vista por parte de los gobernantes. Este fue un factor que facilitó la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, de la Santa Alianza, en España. Una de las primeras medidas de Fernando VII en 1823, al comienzo de la llamada década ominosa, fue nombrar ministro de Estado a su confesor, Víctor Damián Sáez. Abolió las medidas aprobadas por los gobiernos del trienio anterior, se restablecieron los señoríos y mayorazgos y los liberales tuvieron que exiliarse porque llevó a cabo una dura represión. En esta etapa tuvieron lugar episodios tan crueles como el ajusticiamiento de Mariana Pineda o el fusilamiento de Torrijos. Aquí la represión va a ser infinitamente superior a la que se produjo en 1814. Había muchos más liberales que perseguir. Fernando VII había pasado mucho miedo y tenía sed de venganza. Si no mató más fue porque de nuevo se encontró con unas potencias internacionales que veían en peligro su buena imagen ante el mundo civilizado, amparando a un régimen que caía en la barbarie y en la represión más absoluta. Los mensajes que le llegaban a Fernando VII de las cortes extranjeras era que limitara la represión a lo estrictamente necesario, que evitara un baño de sangre y que no les hiciera quedar mal. En ese sentido, no tuvo más remedio que aceptar los límites que le imponían Francia y las grandes potencias. El duque de Angulema también trató de suavizar la represión. El ejército de la Santa Alianza permaneció en España durante algún tiempo porque interesaba tanto a Francia como a Fernando VII. La permanencia del ejército francés en España a partir de 1823 se debió tanto al interés de Francia por ejercer cierto dominio en España, pero también la deseaba Fernando VII para defenderse de los liberales, porque Fernando VII a partir de 1823 nunca abandonó el temor a que los liberales pudieran sublevar buena parte de la población española y que pudiera volver el sistema constitucional. Hubo un principio que acató, porque no tuvo más remedio, no restablecer la Inquisición. Y por ahí vino la contestación que le surgió a Fernando VII, hoy diríamos por la extrema derecha, con la aparición de las primeras partidas carlistas, ultrarrealistas, ultraabsolutistas, la aparición de Carlos María Isidro como una alternativa
también para los absolutistas quedado muy marcado por sus bandazos políticos, por su aceptación de la Constitución en 1820 y sobre todo por algo muy importante. Los absolutistas más, digamos, fundamentalistas no le perdonaron que no restableciera la Inquisición. La Inquisición la dirigían frailes y el inquisidor general propuesto por el rey, pero tenía que recibir el visto bueno del Papa, Emilio La Parra. Y Fernando VII se percata en 1823 de que le es más útil la policía para ejercer las funciones que estaba desempeñando la Inquisición. Y en efecto crea la policía moderna, que es una institución que depende enteramente del poder civil, depende enteramente del rey. Esto molesta enormemente a sectores eclesiásticos ultraconservadores, y estos sectores se alejan paulatinamente de Fernando VII y van abonando la idea de que la corona española debía ocuparla el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, y entonces se constituye en un foco de oposición política a Fernando VII junto con los liberales. Fernando VII queda, diríamos, el medio, no en el centro, sino en el medio. La mala situación económica, agravada por el colapso comercial que supuso la pérdida de las colonias americanas, propició tímidas reformas administrativas y económicas lideradas por ministros procedentes del absolutismo moderado, como Cea Bermúdez o el de Hacienda López Ballesteros, que tratará de pagar la deuda del Estado y conseguir préstamos en el exterior. Se creó en esta etapa el Consejo de Ministros, el Banco de San Fernando, la Bolsa de Comercio, se abrieron las universidades y se creó el Museo del Prado. Tener una monarquía, un Estado que se ha quedado sin dinero, que se ha quedado sin recursos, que se va a quedar sin América, con todo lo que eso supone, y que tiene que hacer frente a una serie de obligaciones, pues le exige introducir ciertos cambios. Y, por ejemplo, en el terreno fiscal, en el terreno de la gestión de la Hacienda, es por donde la monarquía absoluta en la década ominosa se va a mostrar más pragmática y más reformista. Acuérdate de lo claro que siempre te he hablado. Carta del infante don Carlos a su hermano Fernando VII, agosto de 1826. Y hace más de año y medio que te he dicho repetidas veces que el camino que llevabas, contemplando a los malos y poniéndote en sus manos, al mismo tiempo que había una propensión en perseguir a los buenos, a tus fieles vasallos, llegaría el día en que te vieses ligado de pies y manos y no tuvieses más remedio que sucumbir a la ley que te quisiesen imponer. Y si los buenos te quisiesen defender, te vieses en la dura precisión y en la injusticia mayor de tenerlos que perseguir de mano armada. En 1827 se produjo en Cataluña la Revuelta de los Agraviats, una especie de prólogo de lo que años después serán las guerras carlistas. Hay un fenómeno de continuidad entre estos movimientos ultrarreaccionarios que tienen lugar en Cataluña en 1827-28 y lo que ya a partir de 1832 va a ser manifiesto en toda España por parte de los carlistas. Los agraviats de Cataluña lanzaron gritos a favor de Carlos como rey, Carlos V, etc., pero yo creo que ellos iban más hacia la defensa de sus tradiciones católicas, del ruralismo frente a la industrialización, frente al mundo liberal, frente a los cambios liberales, la defensa de los usos y costumbres tradicionales, conservadores incluso, de los catalanes, pero no hacían el planteamiento político que hicieron después los carlistas. Tras estas revueltas, Fernando VII decide viajar a la zona para hacer una de las cosas que más le gustaba: acercarse al pueblo y hacer gala de su estilo campechano y su forma de hablar a menudo malsonante. Sabía que su fuerza residía en la imagen que de él se habían hecho sus vasallos y le sacaba todo el partido posible en actos y festejos populares. Corridas de toros, misas solemnes, competiciones deportivas. Así transcurrió este viaje de propaganda en 1827, que se alargó durante 10 meses. Fernando VII era un individuo que tenía una cierta visión de la modernidad, ¿no? No era tonto. Todo aquello que le sirviera a él personalmente
para mantener su poder personal. Sí, que lo utilizaba bien. Fernando VII va a Tarragona y luego después a Barcelona, la gente lo ve, etcétera. Hace algunas negociaciones para facilitar la venta de los textiles catalanes por España, ciertas licencias en materia de derechos aduaneros, etcétera, que beneficia a los intereses económicos de Cataluña, visita fábricas y demás. Luego se va, estuvo en Navarra, estuvo también en el País Vasco y desde el País Vasco ya regresa por Miranda de Ebro, Valladolid, a Madrid. Todo un periplo en el que el rey se muestra en persona ante sus súbditos, va mucho, él y la reina, a los conventos, a las iglesias, se muestra partidario de las costumbres y de las diversiones del pueblo. Hay ahí una aproximación al pueblo que es claramente propagandística, está claro. La misma facilidad que tenía para acercarse al pueblo la tuvo al parecer para ser amado por las mujeres. Se casó en 1816 en segundas nupcias con su sobrina Isabel de Braganza, que murió de parto 2 años después. Luego con la, dicen, discreta e ilustrada María Josefa Amalia de Sajonia, que tampoco le dio hijos. Y a los 6 meses de la muerte de esta, en 1819, ante la necesidad acuciante de un heredero, un Fernando VII, con la salud ya debilitada, se casa con su sobrina María Cristina de Borbón. La crisis estructural de la monarquía es una crisis galopante. Juan Francisco Fuentes. La oposición liberal va a más, los intentos liberales no cesan, en 1830, 1831, y claramente se acerca eso que en el lenguaje tardofranquismo se llamaba el hecho biológico. Y de ahí esas prisas y de ahí la urgencia de resolver el problema sucesorio. Si Fernando VII moría sin sucesor varón, el trono sería para Carlos María Isidro. Ante el problema sucesorio, Fernando VII publica el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción, la derogación de la ley sálica que impedía la sucesión de las mujeres a la corona española si había varones en la línea directa del monarca. Se volvía, pues, a la antigua legislación castellana. Pocos meses después nacía la infanta Isabel, futura Isabel II, y en 1832 la infanta Luisa Fernanda. Los absolutistas o carlistas aprovecharon una recaída en la salud del monarca para presionar a la reina María Cristina y anular así la Pragmática. Son los conocidos como sucesos de la Granja, pero 3 meses más tarde el rey milagrosamente se recupera y vuelve a restablecer la Pragmática Sanción. El 20 de junio de 1833, la infanta Isabel jura como princesa de Asturias. Será la última celebración pública de Fernando VII, que morirá el 29 de septiembre de ese mismo año. El balance final de su reinado no puede ser más negativo. Una guerra civil latente, la pérdida de las colonias americanas y, en resumidas cuentas, el declive de España en el plano internacional. El rey, que había sido idolatrado en vida, será condenado por la historia. Está la ruptura en el interior de España, ese enfrentamiento entre buenos y malos, terminología de Fernando VII, entre los míos y los otros, se ha prolongado. Lo tenemos hasta hoy, un potenciamiento en el reinado de Fernando VII de un pensamiento conservador, en buena medida sustentado por una parte de la Iglesia católica, que Fernando VII también alenta, y todo esto son condicionantes en la vida política posterior española. Del mito del deseado no queda prácticamente nada, y lo que hay a partir de su muerte es, no voy a decir una leyenda negra porque estaba plenamente justificada, pero sí, a falta de otros consensos nacionales, un cierto acuerdo general, yo creo que prácticamente en todas las ideologías, posturas políticas, etcétera, autores, sobre un mal reinado de un pésimo rey. Fernando VII. Un mal reinado de un pésimo rey.